señala la iglesia el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Una riqueza profunda, espiritual. Repasemos un momentito estos versículos. Dice, por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Y Pablo, utilizando el lenguaje de los implementos que se utilizaban en la guerra, empieza a regalarnos una comparación muy bella. Que su cinturón sea siempre la verdad que hace que las cosas se sostengan. Sin la verdad las cosas se caen tarde o temprano. Su coraza, la justicia, ¿verdad? Esto que cubre el pecho y la espalda, revestirse de justicia. Así como una persona de pronto le dicen, mire, es que el muchacho que va a llegar está con camisa azul, con camisa verde. La forma de reconocer es la justicia. Normalmente llevaban los que luchaban en su coraza el escudo a cual reinado pertenecían. Entonces, que lo que le reconozcan sea la justicia, dice Pablo. Su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Las botas que se utilice, que lo que haga caminar sea el evangelio. Que la fe le sirva siempre de escudo, ¿verdad? Y con escudo para detener, y para proteger y apagar, dice literalmente Pablo, las flechas incendiarias del enemigo. Hace una redundancia, enemigo malo. Pónganse, dice, el casco, el yelmo, dice algunas traducciones, de la salvación. Y de último, empuñen entonces la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, ya así revestidos, listos, ¿verdad? Nosotros listos para el combate. Quizá es este versículo de verdad en la vida espiritual, por lo menos en la de dirección espiritual en cierto grado de acompañamiento, es uno de los textos más estudiados, pienso yo, por todas las personas que quieren alcanzar su meta espiritual. ¿Cómo no? Si Pablo nos está dando un curso de cuáles son las armas para poder luchar. Pero así como afirmo de que tal vez en la vida de los santos es el texto más estudiado, debo decir que en la vida de los demonios también. Disculpen yo me imagino que en la universidad de los demonios, ¿verdad? Ahí, que van los demonios a estudiar. El curso que tienen que llevar todos es Efesios 6, porque yo sé que cuando uno tiene que enfrentarse a alguien, yo recuerdo, por ejemplo, para el mundial, ¿verdad? Cómo los jugadores veían videos de cómo jugaban los equipos con quienes se iban a enfrentar, ¿verdad? Para estudiar los movimientos. Este corre por la banda, le gusta irse por aquí, tal cosa. Entonces en la Universidad de los Demonios ven Efesios 6 y estudian todo, estudian exactamente todo, saben que la espada es la del Espíritu, que el escudo es de la fe, que los zapatos es del Evangelio, que el cinturón, saben que si entonces hay que atacar la verdad para que el traje se afloje un poquito, sabe que si logran volverlos un poco injustos, entonces no se le va a reconocer de qué casa es, ¿verdad? De por quién está peleando, etcétera. Entonces también estudian allí. Y yo creo que de los cursos, válgame la comparación, creo que hacen énfasis en tres cosas. Lo primero que todo es que se vuelven especialistas, estoy hablando del demonio. Primero que dices, ¿cómo vencer al enemigo? Lo primero que le enseñan dice, bueno, hay que atacarle los pies. Hay que atacarle los pies. Recordemos, ¿verdad? ¿Qué son los pies? Decíamos, ¿verdad? Es el calzado del evangelio de la paz, las buenas noticias. Hay que atacarle los pies. Dice la carta a Isaías, y carta a los romanos lo menciona. Qué hermosos son los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz, ¿verdad? Que traen buenas nuevas, que anuncia la salvación, buenas nuevas, evangelio, ¿verdad? Recuerden. Entonces, ¿cómo lo ataca? O sea, si usted va a atacar a alguien para los pies, lo que le va a buscar es que no se movilice. Entonces, vieran que lo que hace el demonio siempre para alguien que está agarrando velocidad en su movimiento es atacarle los pies, que está agarrando fuerza en ¿cómo se llama? En el anuncio de la salvación, lo hace caer. Lo hace caer, busca la forma en que caiga. Y cuando, dependiendo que sea la persona, si la persona de pronto tiene, digamos, un liderazgo, si es visible su liderazgo, ¿verdad? Y que caiga, eso hace caer con él todo el batallón que tenga adelante, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. Cuando un papá cae, aunque es el que cae, de alguna manera hace caer su familia. Su mamá cae, de alguna manera hace caer su familia. Cuando un sacerdote cae, de alguna manera hace caer su comunidad. Claramente estamos de que el pecado es personal, pero también hay una relación social del pecado. Y entonces logra mucho hacerlo caer, dependiendo de la constitución espiritual de la persona. Incluso la persona que cae se queda ahí en el piso, rendido, no se levanta y le cuesta levantarse y empieza a argumentar un montón de cosas. Entonces, miren cómo estudia. ¿Qué mal quiere hacer el demonio? Te va a atacar los pies, ¿verdad? Con todo y armadura te ataca los pies y te vas a caer. La segunda cosa que estudian, entonces, ya bueno, ya vieron la de los pies, ahora ven las formas de defenderse y de atacar. Entonces dice, bueno, estudiemos muy bien la espada y estudiemos muy bien el escudo, porque si nosotros logramos ver cómo pone el escudo, por ahí le podemos meter. Si nosotros vemos cómo, recuerden la palabra, la espada de la palabra y el escudo de la fe, si vemos que si hace caer la fe, si hace caer el escudo, entonces ahí aprovechamos. Nosotros, pues, dice, ¿verdad? Si logramos así que se descuiden su fe, que deje de fortalecerla, que deje de tenerla al frente, que ponga primero la fe antes de cualquier cosa, que tome decisiones pensando en la fe, si esto le va a ayudar o no le va a ayudar a su vida de fe, a su matrimonio, a su vida cristiana. Entonces, y la espada, ¿verdad? Vean que esto no es nuevo. ¿Se acuerdan? Las tentaciones que nos habla el Evangelio sobre Jesús, lo que utiliza Jesús para defenderse la palabra, y lo que utiliza el diablo también para atacarle la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús responde, todo siempre, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, digamos, citando la palabra de Dios. Yo pienso que, atención, eso es un trabajo que sabe hacer el diablo también, separarte de la palabra de Dios, separarte de la palabra de Dios. Yo les he contado aquí que cuando Bantuán lo metieron preso, lo primero que hizo fue con un pedazo de carbón empezar a escribir los textos de la Biblia que se acordaba, porque él decía, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en la cárcel y yo voy a necesitar la palabra de Dios, voy a necesitar la espada de la palabra de Dios. La espada no solo es también para atacar, sino también para defender. ¿No les parece? Cuando alguien lo quiere atacar, usted presenta la espada y es una forma de defenderse, ¿verdad? Defensa propia. Entonces, por eso qué gran fuerza espiritual. Mire que estamos hablando del espíritu, es la gente que tiene contacto con la palabra de Dios. Si ustedes leen la vida de los santos, y sobre todo los santos más modernos, porque tal vez tengamos la posibilidad de ver lo que hacían con su vida, siempre mencionan encuentro con la palabra de Dios, siempre había lectura con la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando yo me alejo de leer la palabra de Dios, yo digo, Toto, pero si tenés no sé cuántos santos que te dicen que el camino para la santidad es leer la palabra de Dios, a vos se te va a ocurrir hacer un camino de santidad sin la palabra de Dios. La palabra de Dios me ayuda a mí a estar. Y el escudo también. Y fíjense qué interesante, porque una de las técnicas del demonio no es quitarle la espada y quitarle el escudo, es sustituirle la espada y sustituirle el escudo. Sustituirle cosas por las cuales las personas se sientan seguros y bajen su fe, y sustituirles la espada por las cosas las personas se aferran, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se siente más segura, como más alegría levantarse y leer el horóscopo del día.
no leen el versículo. Incluso sienten felices que le lleguen por WhatsApp, por Facebook, por las palabras lindísimas que nos llegan. Eso está bien, seguramente si viene inspirado en Dios, pero ¿cómo vamos a sustituir la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a sustituir la fe? Que yo me siento seguro porque en esta relación que tengo ahora sí, yo me siento seguro porque, no, mijito, lo que le va a sentir seguro a usted es si usted cuida la fe, si la fortalece, ¿verdad? Entonces, estos dos. Pero estas dos cosas lo estudian los demonios, pero donde sacan una maestría todos, o sea, un doctorado, un PH, yo no sé qué más hay después de eso, porque recuerden que la función del diablo no es asustarme, la función del diablo no es nada de eso, la función del diablo es quitarme a mí la salvación. Donde sacan un doctorado justamente es en el casco de la salvación, así se llama, como hemos dicho, casco de la salvación, es decir, si nos quitamos el casco, ¿qué exponemos? Si se llama casco de la salvación, exponemos la salvación. Ahí sí sacan un doctorado. Por eso es importante que usted y yo lo sepamos. ¿Cómo actúa cuando se nos quita el casco de la salvación y pone nuestra mente expuesta? Es que la fe trabaja sembrando en la mente, sí en el corazón, pero en la razón también la fe trabaja, lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, lo vemos en Marcos 4. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, por último la espiga se llena de granos y cuando el grano está maduro se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Cómo empezó la cosecha? Con una semillita que se puso aquí. ¿Sí es la fe? Una semillita que usted siembra, que usted riega, que usted cuida, que usted abona. Mire que dice, hay que hacer todo esto, ¿verdad? El proceso. Esta es la técnica de la salvación, ¿verdad? Algo que usted tiene que cuidar y proteger. Pero le tengo una mala noticia, o una buena noticia más bien, como en la Universidad de los Demonios estudian lo mismo, entonces, y el demonio no es creativo, entonces repite lo mismo. Y Jesús nos dice que exactamente como se siembra la salvación, exactamente se siembra la perdición. Y nos dijo, un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. ¿Qué hizo? Puso una semillita también. Una semillita. Muy curioso. Si yo, bueno, aquí están los del coro, yo preguntara, a ver, ¿en qué libro de la Biblia nos cuenta que el demonio, la serpiente, le dijo a un personaje que comiera del árbol del bien y del mal? Yo creo que usted va a responder que en el Génesis. ¿Y cómo se llama ese personaje? A la pregunta que yo he dicho, que le dijo que comiera del árbol del bien y del mal, seguramente usted me dirá Eva. Y yo le digo, me está mal. Usted no ha leído nunca la Biblia. Nunca la ha leído. Pues si usted lee el capítulo 3, el capítulo del Génesis, donde nos narra este encuentro, lo que se va a encontrar es esto. Dijo a la mujer, ¿quién? La serpiente. Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. ¿Qué fue lo que hizo? Vino, puso una semillita, la sembró, se dio media vuelta y se fue. Como dicen los memes, aquí dejo esto y me voy lentamente. Así hizo. La técnica. En ninguna parte dice que la serpiente le dijo a Eva, coma del fruto de usted, mire, no, le dijo nada más este comentario, puso la semillita porque se actúa el diablo. Usted está viendo, pasando páginas, viendo TikToks y pasa una cosa, una mirada, una mujer media chingo, un hombre medio chingo, un mensaje más o menos, qué guapo anduvo hoy, qué guapa andaba hoy, no sé cuánto, pues dejo la semillita aquí y me voy lentamente.
¿verdad? Lentamente. Digámoslo diferente para reafirmar esto. Solo Dios es omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe. Solo Dios. Recuerden que la Biblia nos dice, y Jesús sabiendo que tal cosa y sabiendo que tal cosa. El diablo no es omnisciente. El diablo no es omnisciente. El diablo no sabe qué estoy yo pensando. Esto de verdad es una afirmación de fe importante. Y entonces, ¿cómo, padre? Si el diablo no es omnisciente, ¿cómo sabe qué estoy yo pensando? Si yo traigo un regalo y se lo doy a Pedro, ¿quién es el único que sabe qué hay dentro? Yo, porque fui yo el que puse dentro de ese regalo un chocolate, por ejemplo. Cuando el diablo sabe qué es lo que hay en tu mente, es porque él lo ha puesto allí, porque lo ha sembrado allí. Si usted viene y dice, en esa gaveta hay 10,000 pesos, y la abre ahí, es porque usted la puso, o vio que alguien la puso, etcétera. ¿Sí yo no sé si estoy claro en esto? El diablo no sabe qué estoy pensando yo. El diablo no sabe, no lo sabe. Él no es omnisciente. No le puedo dar virtudes de Dios. ¿Y cómo entonces Padre sabe? Porque le has permitido que ponga esa semilla allí con las cosas que ves, con los diálogos que tenés, con las lecturas que haces. Pone una semillita. Es que yo insisto muchísimo, tal vez también en mi vida pues me cuesta mucho, es que las semillas, lo pequeño hay que tener cuidado porque eso se pone ahí en la mente. Por eso la invitación que dice el texto es a ponerse el casco, el yelmo de la salvación, que protejamos nuestra mente, que no dejemos que nada entre allí porque no se ponga y no se siembren semillas que nos hagan mucho daño. Terminemos como inició la primera lectura de hoy. Decía, hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Uno podría eso, agarrar ese versiculito, ponerlo en el espejo de la mañana, ¿verdad? Y quítele hermanos. Entonces usted pone Toto, busque hoy su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. ¿Dónde va a estar mi fortaleza? En el Señor. ¿Cuál va a ser, cómo es el Señor? Tiene un poder que es invencible. Esto es importante para la vida de la fe. Luego agrega, dice San Pablo, utilicen las armas que Dios les ha dado. Ya Dios dio estas armas para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Verdad? Nos está diciendo, y si no nos queda claro, nos lo recuerda, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal. Es decir, si mi lucha no es lo natural, yo necesito una ayuda sobrenatural, y por eso Dios me ha dado las armas a través del Espíritu Santo, que dominan y gobiernan este mundo. Digámoslo diferente, si yo enfrento a esta guerra que estamos espiritualmente, ustedes se acuerdan, yo, vieras que no encontré buscando la imagen, yo tenía una pistola que tenía en el fondo una cosita de hule y uno disparaba ¡plac! Y quedaba pegado en la pared, ¿verdad? Ahora imagínense uno espiritualmente luchando con esas balitas de hule que se pegan y que el diablo venga con una AK-47. ¿Cómo será nuestra batalla? Vencidos desde el inicio, ridículo. Yo quiero terminar, ¿se acuerdan que les había contado sobre aquel texto de que llegaron y buscaron en los cruces de camino para que fueran al banquete porque los invitados no fueran? Y aquella parte curiosísima donde llegó una persona y le dice el invitado, ¿y usted por qué está no vino vestido de traje de fiesta? Así que háganme el favor y lo sacan. Y uno pensaba, dice, pero ¿cómo va a venir con traje de fiesta si lo fueron a agarrar ahí en el cruce de camino? Ni sabía que había fiesta. Y yo les conté que era porque cuando eran bodas así, el invitado tenía trajes, porque él se quería asegurar de que nadie fuera tan guapo como el novio. Entonces tenía trajes y la gente se tenía que poner ese traje.
O sea, lo que quiero decir con esto es que si lo sacó fue porque tenía un traje que se lo estaba dando el rey y no le dio la gana ponérselo. Exactamente lo que Pablo está diciendo. Usted tiene un traje, yo lo tenemos, usted y yo lo tenemos, todos, por el bautismo se nos dio un cinturón de la verdad, una coraza de la justicia, se nos dio el anuncio del evangelio, la espada del espíritu, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. No sea tan tonto, no seamos tan tontos de luchar una guerra espiritual donde está en juego nuestra salvación, cuando ya tenemos una armadura que le costó a Cristo su sangre. No vayamos a la guerra con balas de plástico, vayamos con la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.